Estamos en vivo, son las 8:16 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, 9:16 hora de Venezuela. Tengo el gusto de saludar el día de hoy a Carlos Rodríguez. Él es profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y además analista migratorio. Carlos, buenos días, un gusto en saludarte. Hola Marjorie, gracias nuevamente por la invitación como siempre. Esta entrevista, esta conversación, Carlos, porque las autoridades migratorias de Colombia, Panamá y Honduras han expresado su elevada preocupación por el aumento del paso de migrantes hacia la selva del Darién, con destino aquí a los Estados Unidos. ¿Por qué siguen buscando llegar a este país a pesar de las restricciones, Carlos? Bueno, sí, efectivamente el viernes de la semana que acaba de concluir, la Defensoría del Pueblo de Colombia alertaba ya de la situación y hacía un llamado a las autoridades a reforzar los trabajos humanitarios porque se había cuadruplicado el número de personas que está transitando por la selva del Darién. En su mayoría ya han también informado las autoridades panameñas que estas personas tienen como destino final Estados Unidos. Es decir, si vemos estas cifras actuales, que se habla ya de 31.000 personas que han cruzado la selva del Darién en solo 40 días de lo que va de año, la cifra pues efectivamente sí triplica la del año pasado. Para finales de enero del 2022, al menos 4.702 migrantes habían cruzado la selva del Darién. Ya hoy vemos que la cifra es mucho mayor, con una variante muy importante, y es que la mayoría de las personas que está cruzando este año no son venezolanos. El año pasado, desde enero hasta octubre, la mayoría de los que pasaban por el Darién eran venezolanos. Este año la cifra las está liderando Haití, en un segundo lugar Ecuador y en un tercer lugar tenemos a Venezuela. Aquí sorprende un elemento muy importante, Marjorie, y es el punto de las restricciones para población migrante que ha impuesto Estados Unidos, como lo hizo con la población venezolana en octubre del 2012, perdón, en octubre del 2022, el 12 de octubre del 2022, y como lo hizo este año con población haitiana, nicaragüense y cubana. Estas medidas lo que buscan es frenar el flujo o el tránsito de población migrante que intenta llegar hacia Estados Unidos, pero hemos visto que esto no ha sido muy efectivo. El año pasado, para el mes de enero del 2022, algo así como 1.400 venezolanos habían cruzado el Darién. En este mes, en el mes de enero y los 10 primeros días de febrero, al menos 3.535 venezolanos ya cruzaron el Darién, lo que quiere decir que pese a las restricciones de ingreso que hay para esta población, aún continúa la población venezolana cruzando esta ruta con la intención de llegar hacia los Estados Unidos. Ahora, cuando revisamos un poco las motivaciones por las que estas personas se van, hemos visto que la vocación de permanencia en los países receptores de migrantes, tales como Perú, Chile, el mismo Ecuador, la vocación de permanencia de la población venezolana ha disminuido. Y para ponerte un ejemplo, en el caso de Perú, la encuesta que se denomina Condiciones de Vida de la Población Venezolana en Perú, señalaba, en este año informó que la vocación de permanencia de la población venezolana se redujo a un 70%, mientras que en 2018 era de un 90%. Es decir, que para el año 2018 la mayoría de las personas que llegan a Perú iban con la intención de quedarse a vivir en este país, de conseguir un empleo y hacer su vida allí. Sin embargo, para a finales del 2022 esa cifra pasó de 90% a un 70%. Y esto pues lo que refleja es que muchas de estas personas están comenzando pues, estos venezolanos comienzan a salir de estos países para ir ya a Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, por las mismas condiciones de vida. Recordemos que la población migrante y refugiada en general ha sido la más perjudicada con los efectos de la pandemia, pero también la crisis económica que ha venido dejando la situación de Rusia y Ucrania, que bueno, ha tenido un impacto económico mundial. Entonces, claro, estas personas frente a esta situación, las posibilidades de integración han sido cada vez más difíciles, cada vez más cuesta arriba para ellos.
lamentablemente no están logrando como que su objetivo, que era unas mejores condiciones de vida en estos países. Entonces ven Estados Unidos como ese país donde sí pueden lograr sus metas. Carlos, para tratar de entender, porque sé que es un tema complejo, las estadísticas señalan que el cruce que se hizo los primeros 5 meses del 2022 representa tan solo lo que va de este año 2023, es decir, 1 mes y 13 días. Se incrementó exponencialmente el paso de Sí. migrantes por la selva del Darién. Pero me hacías la acotación de que la nacionalidad venezolana ha disminuido. Si el paro humanitario incluye también haitianos, ¿por qué son más los haitianos que están haciendo este pase ilegal? ¿No tienen el patrocinante aquí en los Estados Unidos? Bueno, mira, las razones las desconozco honestamente en el caso de la población haitiana. Desconozco sí las razones porque, como te digo, mi área de trabajo es principalmente movilidad humana venezolana. Sin embargo, bueno, lo que hemos visto es eso, que a pesar de estas restricciones que hay para la población haitiana, eh, es decir, estas restricciones no han parado el flujo, sino que la mantienen. Y eso se replica también en el caso de la población venezolana. Y con relación a la población venezolana, sí, este año efectivamente hay como una disminución porque en su mayoría de los que están cruzando no son los venezolanos, sino que son los haitianos. Pero sin embargo, si lo comparamos con enero del año pasado, sí hay un incremento. Porque es decir, el año pasado solamente en enero cruzaron 1.400 venezolanos y este año están cruzando ya han cruzado más de 3.500. Entonces ahí vemos que, claro, como vuelvo y repito, no se encuentra Venezuela en la primera posición. Carlos, ¿por qué si en reiteradas oportunidades se ha hablado de los peligros a los que se Ujú. enfrentan los migrantes que pasan por la selva del Darién, por qué esta sigue siendo una opción de un paso bastante masivo? Sí, a pesar de todo lo que se ha dicho de los riesgos que presentan, bueno, ustedes mismos en entrevistas con autoridades panameñas han informado de estos riesgos. La población sigue emprendiendo esta ruta, o sea, es parte también de las mismas necesidades, de las mismas condiciones en las que sale. La gente prefiere arriesgarse, arriesgarlo todo, a quedarse a esperar, no sé, morirse de hambre, quedarse desempleado, no tener que darle a su hijo de comer. Ahora, también aquí juega un factor muy importante y es el tema del engaño. También ahí, con este tema de la ruta de la migración, sí, de la migración por el Darién, hay muchas personas que siguen esta ruta bajo engaños porque los traficantes de personas también les prometen villas y Castilla o le dicen vas a cruzar seguro, pero cruzar el Darién no es nada seguro y muchas de estas personas desconocen las condiciones geográficas, pero las condiciones climatológicas que presenta la selva. Ahora, también mucho se habla de los peligros dentro de la selva del Darién, pero a veces la gente muy poco le presta atención a lo que son los peligros por todos los países de Centroamérica. Es decir, el Darién, la gente cree que los peligros se quedan en el Darién. No. Cuando la gente cruza también por Centroamérica, Nicaragua, Honduras, cruzan por estos países, también enfrentan riesgos de extorsión por parte de las autoridades, grupos armados que incluso los pueden secuestrar o reclutar. Ya hemos visto el caso de México, de todo lo que ha venido pasando con población migrante, que han sido secuestrados, han sido extorsionados, incluso desaparecidos. Entonces los riesgos siguen latentes, es decir, no es que al cruzar el Darién ya los riesgos cesaron, ¿no? Los riesgos siguen latentes en toda la ruta, desde el Darién hasta Estados Unidos y más allá. Sí, Carlos, recuerdo que en otras oportunidades hemos hablado de cómo los migrantes están utilizando otras rutas, como por ejemplo la isla de San Andrés desde Colombia, Sí. para hacer su travesía. ¿Eso se ha mantenido? Bueno, para ser honesto, este año no hemos visto, no hemos conocido casos de población venezolana que haya naufragado, o por lo menos que tengamos conocimientos de esto.
Sin embargo, a finales del año 2022 sí vimos que en el mismo diciembre ocurrieron unos naufragios de venezolanos en esta isla. Entonces ahí es un punto muy importante, la nueva ruta que es de la isla de San Andrés, que también es una ruta eh, no es tan peligrosa como es cruzar el Darién, pero igualmente sigue siendo peligrosa. Y es peligrosa, bueno, porque muchas de estas personas que están haciendo la ruta lo hacen en unas lanchas que no están aptas para transitar o navegar en el mar. Entonces, ahí tenemos riesgo de naufragio, riesgo de muerte. Son condiciones sumamente extremas. Entonces, bueno, por este año, afortunadamente, no hemos conocido de casos de naufragios de venezolanos por la isla de San Andrés. Sin embargo, no quiere decir que no exista. ¿Por qué? Porque muchas veces documentar estos naufragios se torna un poco complicado, porque, o sea, a veces puede ser que ocurran los naufragios y nadie se entera, no hay una cobertura periodística sobre estos puntos, las autoridades nunca se enteran y entonces todo queda así, no hay forma de saber o de conocer. Sí, hemos visto testimonios de todo tipo de abusos de personas que han sido víctimas en su paso por la selva del Darién. Según tus investigaciones, ¿qué es lo más difícil para quienes llegan a la selva y vienen con esa idea que le han pintado de un paquete turístico? Cruzar ya la selva en sí es extremadamente difícil. ¿Por qué? Bueno, en un primer lugar por las condiciones, bueno, climáticas, geográficas que presenta la selva. Por el caso que yo pongo para verlo en la vida real, yo le digo a la gente, mira, una persona que sufra de la tensión no puede cruzar la selva del Darién. O sea, hay que decirlo, eso es una muerte segura por las condiciones. O sea, tienes que escalar montañas, caminar sobre el lodo largos kilómetros, entonces ya ahí tiene un riesgo. Entonces, la otra situación es que allí no hay ningún tipo de presencia de las autoridades panameñas, a pesar de ser territorio panameño, y en otras ocasiones las mismas autoridades han dicho que no pueden o no tienen la capacidad de controlar esta selva por lo amplia, por lo densa que es. Y entonces allí esto está dominado por grupos armados, grupos de delincuentes, coyotes, traficantes de personas. Entonces, bueno, muchas de estas personas que son traficantes a veces le prometen villas y castillas y los dejan abandonados dentro de la selva, en el medio de jaguares, donde hay leones, donde hay serpientes, donde hay insectos, donde se crecen los ríos y corren el riesgo de ser arrastrados y que se ahoguen y que se mueran ahogados allí sin posibilidades ni siquiera de rescatar muchas veces el cuerpo, porque la zona es impenetrable para muchas veces para las autoridades. Entonces, los riesgos son múltiples, hay riesgo de robo, hay riesgo de abuso sexual, ya hemos visto que esto también se ha informado. Entonces, bueno, una cantidad de riesgos y de vulnerabilidades, ahí no hay ningún tipo de presencia de actores humanitarios dentro de la selva. Y lógicamente no la va a ver porque, o sea, esas condiciones que presenta es súper complicado. Carlos, gracias por compartir con la audiencia esta información tan importante y por reiterar una vez más cuáles son los peligros que corren los migrantes que deciden atravesar la selva del Darién. Un abrazo para ti, feliz semana. Gracias a ustedes, hasta luego. Era Carlos Rodríguez, profesor universitario y además analista migratorio. Hacemos una breve pausa, regreso mucho más de Buenos Días por BPI TV, no se aparte.